Antes del cese al fuego que declararon unilateralmente las FARC, teníamos una realidad sumamente compleja de desplazamientos masivos, de confinamiento de comunidades, de asesinatos, de amenazas, de masacres y una situación grave de destrucción del tejido social y la identidad cultural en cada una de las comunidades afros del Pacífico. El presidente de la República dijo: voy a suspender los bombardeos, y a las pocas semanas la respuesta a ese gesto fue la matanza de los soldados en el Cauca, 10 soldados que murieron en ese ataque al Cauca. Infortunadamente me tocó suspender la suspensión de los bombardeos. La masacre de 27 guerrilleros del Frente 29 de las FARC en el municipio de Guapi, Cauca, a la que se suman otros 10 guerrilleros muertos en Segovia, Antioquia, condujo inevitablemente a la suspensión de nuestra decisión de mantener la medida del cese al fuego unilateral. Al menos 16 personas heridas en Buenaventura, Colombia, tras el estallido de una granada en un barrio obrero. Hace pocos minutos, una torre de transmisión eléctrica fue dinamitada en Tumaco, Nariño. La Defensoría del Pueblo del Cauca denunció que más de 70 familias han tenido que salir de sus territorios en San Agustín y Balsitas, veredas de Guapi, después de los bombardeos que el Ejército Nacional realizó en esa zona en contra de la guerrilla. Crítica, muy crítica la situación de orden público en Tumaco, Nariño, por acciones de grupos armados ilegales. La mancha de petróleo por el atentado de las FARC contra el oleoducto trasandino está a 17 kilómetros del puerto de Tumaco y ya dejó sin agua a 7.000 familias de las veredas que bañan los ríos Caunapí y Rosario. Lo que los medios han estado haciendo es atizar el conflicto como un resultado del ojo por ojo, del diente por diente. Y eso les permite a ellos vender. Mientras se reanudan los bombardeos y la ofensiva de las fuerzas militares contra la guerrilla de las FARC, desde diferentes lugares del país los colombianos no se cansan, no nos cansamos de mostrar la solidaridad con los uniformados asesinados por esa guerrilla. Y una consecuencia grave del conflicto y de la crisis humanitaria, del fenómeno del desplazamiento, es que nuestra gente se está culturizando y se está debilitando los tejidos culturales históricos que hemos tenido en el Pacífico y que han tenido las comunidades negras en general en el país. Yo creo que en el fondo este proceso ya tiene una dinámica y lo que hay que buscar es acuerdos humanitarios para el Pacífico colombiano. Lo que hay que buscar es que haya un desescalamiento progresivo y que ojalá los acuerdos que tienen un poco enredado el proceso, temas de justicia transicional, se puedan pactar muy pronto para avanzar rápidamente a una etapa de terminación del conflicto. Contravía. Los afrodescendientes son las personas que viven con los menores recursos en términos de educación, salud, agua potable, energía. Todos los bienes culturales, sociales y económicos son escasos en estos territorios. No hay cordura ni civismo, 500 años y con secuelas de racismo. El sistema cambió, pero todo sigue igual. Vas por la calle, quien viene de frente te hace una diagonal. Marginación racial pa' gente negra a nivel mundial. Discriminación de piel al parecer por problema mental. Pienso, tomando pensamiento occidental en esta obra, ¿quién haría el papel de materia fecal? País, tú dices que das oportunidades. Si no hay un color de piel, si todos somos iguales. Estamos en los peores niveles, los niveles más bajos de salud, educación, donde la perspectiva de un trabajador, de un hombre afrocolombiano es de vida, la expectativa de vida es 6 años menos que de un trabajador o de un hombre de una perteneciente a la raza blanco-mestiza.
los únicos afrodescendientes de los 200 millones que viven en América, que son el 30% de la población de América, que están en una situación peor relativa a la de nosotros, son los afrodescendientes de Haití, que fueron destruidos por el tsunami, por el terremoto. En temas de situación de pobreza extrema, en el departamento del Chocó casi el 40% de la población en pobreza extrema. Estamos hablando de algo así como unas 130.000 personas aproximadamente en condiciones de pobreza extrema. Desde el año 1999, CODES, junto con Afrodes, hizo un análisis de esta situación, porque como ya lo había mostrado en 1994 el relator de las Naciones Unidas para el Desplazamiento, los afrodescendientes era el grupo más golpeado por el desplazamiento en el país. Cuando CODES y Afrodes hicieron ese análisis, se dieron cuenta que detrás de estos desplazamientos había una estrategia de desterritorialización y despojo territorial. Es decir, que detrás de lo que siempre se ha escondido, que es un conflicto insurgente y contrainsurgente, lo que hay es una explotación sistemática de los territorios afrodescendientes. Y ese proceso de exteriorización de nuestra gente está ligado a un tema de minería ilegal. Hoy no hay control por parte ni de los consejos comunitarios, ni de ninguna autoridad estatal para controlar la minería ilegal, que esté en un nivel muy alto. Y resulta que el minero que va a entrar a hacer extracción en los territorios no habla ni siquiera de manera principal con el Consejo Comunitario o el Cabildo Indígena, habla con el actor armado que está haciendo control en el territorio. Eso debilita nuestros procesos. Para mí es como muy incómodo porque gentes que vienen de otras partes a ocupar como el lugar, o como le digo yo, que ellos quieren venir a adueñarse de los territorios donde hay minería, que son cosas como debían de ser para los de acá nada más, porque o sea, nosotros vivimos de la minería. Y si ellos vienen y nos quitan ese fruto a nosotros, que es la minería, entonces ¿qué sería? Nosotros tendríamos que salir de aquí, y yo creo que de aquí, muertos. Consideramos además que existen una serie de economías ilegales que dinamizan la conflictividad en estos territorios. La presencia de grandes cantidades de oro, precisamente, que los recursos naturales que hay en este territorio son explotados de la peor manera. Desde el 2010 vemos un recrudecimiento del conflicto en zonas como el Chocó, precisamente porque el oro en ese momento estaba subiendo de valor. Porque somos nosotros también la población que más tiene niños y niñas en el trabajo infantil. Hay un estudio del Ministerio de Trabajo que lo hizo en el Chocó, de cómo todos los niños y las niñas de la población afrocolombiana no están yendo a estudiar, están dedicados a la minería. Y la minería es contaminación con mercurio, es posibilidad de que ese niño o esa niña no llegue a los 20 años de vida. Efectivamente, hemos observado que a partir del 2010 el conflicto se ha centrado específicamente en estas zonas, y podríamos considerarlo que también tiene que ver con la riqueza de los recursos naturales, con las posibilidades que tienen estas regiones para el fortalecimiento de los cultivos ilícitos, de la minería ilegal, como bien lo han mencionado acá, y también por la vulnerabilidad de sus poblaciones, por las faltas de capacidades que tienen sus territorios para el acceso a derechos como salud, servicios básicos como salud, educación, empleo. Entonces eso recrudece la situación de conflicto. En Tumaco, por ejemplo, todos nuestros ríos están infectados por los atentados al oleoducto.
Y uno se pregunta si atentar contra la infraestructura energética, por ejemplo, sin medir las proporciones, conociendo que se va a contaminar todas las fuentes de agua. Hoy, en el caso de Tumaco, las fuentes de agua de los pueblos indígenas, del pueblo Aguá y de la comunidad negra están contaminadas todos, son ríos de petróleo. Uno dice, bueno, ¿cómo es posible que un actor armado piense un acto de eso y no mida consecuencias? Primero decir que desde nuestro punto de vista la tregua sí estaba teniendo un efecto y era la disminución de acciones por parte de las FARC en estos territorios y por ende pues disminuyendo las afectaciones que tenía sobre la población. Mientras que en el año 2011 teníamos 179 acciones en promedio por mes por parte de las FARC, durante los 5 meses de tregua unilateral declaradas tuvimos solo 18.2 acciones por mes. Esto muestra una reducción sustancial de la operatividad de las FARC con el consecuente efecto que pudo tener en los territorios. Porque muchas veces cuando hay dinámicas de escalamiento del conflicto, a veces terminan erosionando la confianza de la sociedad o la confianza de la propia mesa. Y eso hay que evitarlo a toda costa, porque la perspectiva de un fracaso del proceso de paz, lo único que avisora es un incremento radical de la crisis humanitaria y de la guerra en el inmediato futuro. Porque nosotros sentimos que hay una intención planificada tanto de los actores armados como del Estado, del establecimiento, de negar toda posibilidad de derecho a la población afrocolombiana y a la población indígena de nuestras regiones. El Estado, por un lado, niega cualquier posibilidad de participación real y efectiva, de consulta real y efectiva, excluye y argumenta y responsabiliza a las comunidades el no hacer los procesos de consulta y no hay democracia frente a nuestras comunidades. Me parece que es importante retomar el camino del desescalamiento. Es la única salida, porque la salida que proponen los señores del Centro Democrático de levantar el proceso de paz o de ponerle unas reglas totalmente distintas no es viable. Pues qué decirle a los opositores del proceso, pero también a quienes viven diariamente el conflicto, pero más a los opositores del proceso, es que siempre será mejor la paz que la guerra. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero yo creo que siempre el problema ha sido cómo explicarle a la gente que en medio del conflicto estamos negociando. Es una paradoja difícil de manejar y creo que lo único que nos queda es seguir trabajando y esperar que el proceso sea lo más ágil posible para que realmente estos territorios puedan empezar a vivir el efecto de tener, pues digamos que unos acuerdos firmados. Esas reglas de juego tienen que ver con dialogar en medio del conflicto. Yo sé que para la gente le queda difícil, ¿cómo así que el presidente de la República habla de paz, pero aquí están matando a nuestros soldados, a nuestros policías, hay ataques, hay guerra? Yo sé que es muy complicado explicar y entender eso. Bueno, la sociedad colombiana lleva más de 50 años de guerra, es decir que la sociedad ha sido muy paciente con la guerra, tiene que ser un poco paciente con la paz. Yo creo que los procesos de paz tienen unas dinámicas, por ejemplo, negociar una fórmula de justicia transicional en la cual se garantice una fórmula de convivencia y a la vez derechos de las víctimas, teniendo en cuenta que los responsables del conflicto no son solo los de señores de las FARC, sino también agentes de Estado, paramilitares y responsables indirectos, tiene una tremenda complejidad y hay que buscarle una salida. Que si nosotros no trabajamos precisamente en el proceso de paz, en mantener este proceso de paz, los efectos van a ser muy nocivos para las comunidades. En muchas comunidades de igual forma, en los cuales existe presencia de otros actores armados, presencia del ELN, como en el departamento del Chocó, donde la presencia del ELN es bastante importante, pues no se sintió ningún efecto. ¿Por qué? Porque si todos los actores del conflicto no caminan hacia el proceso de paz, vamos a tener un reciclaje del conflicto y esto nos preocupa. Por eso nuestro llamado constante es a que el proceso no se va a adelantar solo con las FARC, sino que también debemos vincular al ELN y debemos buscar mecanismos de sometimiento a la justicia por parte de las BACRIM para que realmente podamos tener un efecto real en los territorios. 5, 6, 7, 1.
Aquí se ha hablado de los indicadores que redujeron con la tregua, con el cese al fuego, pero hay unos indicadores que son mucho más graves, que donde no hubo reducción. Se redujo homicidio, se redujo atentado, pero en nuestros territorios y desde lo que conocemos no hubo reducción en el reclutamiento forzado de menores y en la manera como se provoca, se somete a los jóvenes a que consuman droga para en ese estado de adicción a las drogas se los entrena como sicarios y como autores de los distintos atentados que ocurren en el territorio. Las bandas delincuenciales que están allí formadas, las escuelas de sicariato, empiezan a drogar a nuestros muchachos, a inducirlos a la droga para poder tenerlo de servicio de sicariato y otros hechos delictivos que cada día pues hace también que entren a asesinar a nuestros jóvenes o se enfrenten continuamente terminando como resultados muertos. Y por ejemplo decirles el 25 de abril nos matan a una niña en Llano Verde, una niña Ana Victoria que salió en las noticias, pero es una niña de 10 años, cuando una bala en enfrentamiento muere la niña, la mamá de una víctima de desplazamiento forzado del departamento del Cauca, y resulta que esta señora también tuvo que abandonar su casa porque no simplemente tiene que cargar con la muerte de su hija y el dolor, sino que también ser amenazada constantemente, hasta tuvo que abandonar la vivienda. Hoy ya somos mayoría, vamos casi al 70% de población afro en Cali, por toda la gente que ha llegado al distrito de Agua Blanca a engrosar ese nivel de pobreza y de segregación poblacional que están haciendo con esos proyectos como Potrero Grande, como Llano Verde, donde mandan a la población negra allá bien lejos, sin posibilidad de vías de transporte, sin un colegio, sin un instituto de salud, un hospital, sin una posibilidad de tener un trabajo decente como lo dice la OIT. Y entonces vemos hoy cómo todas estas personas han llegado a dedicarse, y estos niños, ese tema que hablaba aquí Hernán, se está replicando en el distrito de Agua Blanca y nuestros jóvenes están siendo asesinados y están muriendo muy jóvenes porque los están utilizando para el sicariato y para todas estas bandas criminales. Nos volvemos insensibles ante acciones como el asesinato o desapariciones forzosas de personas. Vemos el rostro de víctimas y victimarios y callamos. La muerte de los inocentes quedan en el anonimato. Los niños juegan con pistola y se preparan para ser futuros sicarios. Y un gobierno que se aprovecha de las situaciones de los oprimidos, de los desplazados, de los campesinos, de los desafortunados que les toca callar y aguantar la situación por temor a morir y ser parte de los muchos casos inconclusos. Es por eso que he venido a hablar por ellos, he venido a hablar por los que callan, he venido a romper el silencio. Nuestra sociedad está corrompida, en vía de extinción está la vida de nosotros los humanos. A diario vemos injusticia y callamos, y es por eso que nos tratan como a vacas de un ganado. Esta situación me tiene muy molesto y en esta ocasión he venido a romper el silencio. En tema de la situación social, aquí también hay una gran preocupación. Los procesos organizativos se están debilitando, y no porque no tengan líderes y liderazgo capacitado, es porque los actores armados lo están cooptando o como líderes o como procesos. Y por otro lado, los actores armados, como se ha expresado acá, en una estrategia de cooptación y en una pretensión que me parece políticamente tonta e imposible, de pensar que ellos pueden representar a la gente negra y a la gente indígena. Creo que allí se equivocan, no hacen análisis de la historia política del país. Los negros no somos socialistas, ni lo vamos a hacer en su conjunto, ni los indígenas tampoco. Ni somos capitalistas, ni los vamos a hacer en su conjunto. Nosotros somos herederos de un proyecto libertario que busca otras cosas, que tiene otro ideal de futuro cifrado en la identidad, en la autonomía y en la libertad, en esa concesión del buen vivir, del vivir bien a partir del respeto y la relación armónica, no solo entre los seres humanos, sino también con la naturaleza. Pero además se están creando organizaciones paralelas en los territorios, organizaciones que entran a competir de manera territorial, social, con grandes recursos, con apoyo
detrás de un fusil a competir con los consejos comunitarios o los cabildos indígenas o las organizaciones que están allí en estos territorios. Nuestras comunidades, nuestras organizaciones son permeadas con personas que no les interesa nuestro proceso. Son personas que simplemente buscan estar allí, e incluso muchas de estas asumiendo representación de comunidades negras afrocolombianas cuando ni siquiera lo son. Pero lo buscan simplemente tenernos subyugado bajo unas direcciones que no permiten que las comunidades tampoco despierten. Y en el caso de quien asume liderazgo, tiene que ser una cosa de vivir constantemente corriendo, porque a toda hora es perseguido o perseguida. Hoy hay actores armados que están metiendo gente a que representen consejos comunitarios, a que estén en las juntas directivas de los consejos comunitarios. Entonces, ¿con quién van a negociar después? Y además amenazan a los líderes, no solamente para que no digan nada, sino para que permitan que esos líderes que simpatizan con esos actores armados sean los que representan la comunidad. Y eso es de conocimiento público. Y el Estado, que debería ejercer apoyo y control en el fortalecimiento de esa nueva institucionalidad que la sociedad colombiana ni el Estado ha querido reconocer, que son los consejos comunitarios, se están debilitando, siendo que son máximas autoridades de administración de su territorio y propietarios privados de esos territorios. Porque el otro día estábamos allá en el río, entonces como han metido unas dragas, fuimos a sacar las dragas, cuando los que trabajaban ahí, supuestamente ellos, que nosotros éramos unos guerrilleros. Y de ahí mandaron un documento cuando estaban los paramilitares en Monchique, una lista de líderes de aquí de Yolombó, para que hiciera el favor y que los vinieran a matar acá. Muchos líderes y lideresas han sido asesinados en este camino de destrucción de los pueblos afrodescendientes. Es por eso que estamos convocados todos y todas aquí para dar un saludo de reconocimiento a todas esas personas, todos esos afrodescendientes que a lo largo del Pacífico y el Caribe han venido resistiendo este conflicto armado que de manera injusta se ha ensañado contra sus territorios. Están las amenazas a los líderes, es de público conocimiento que están generando desplazamiento, hay bombardeos y ataques en nuestro territorio, pero además hay una cosa que el gobierno tiene que entender. Se están adelantando, programando e implementando los megaprogramas en los territorios nuestros. Que esos megaprogramas no consultados con las comunidades también generan conflicto, presencia de más actores armados, desplazamiento de nuestra gente y una cosa que es peor, la destrucción del tejido cultural. Se están generando procesos de colonización territorial intencionada. Desplazan nuestra gente, pero nos llevan otra gente. Olvidándose que la ley a esos territorios, que son propiedad colectiva y son propiedad privada de las comunidades, considera que todo el que llegue sin permiso es poseedor de mala fe. En un posible escenario de posconflicto, cuando muchos de esos colonizadores que están llegando al territorio lo están llevando a actores armados, ¿cuál va a ser el proceso de negociación que vamos a tener con ellos? Y a las partes en el conflicto las llamamos a que respeten el derecho internacional humanitario y los derechos humanos de los afrodescendientes y por lo tanto cesen todas las acciones que tengan como efecto o como fin destruir a estas comunidades. Es fortalecer las estructuras organizativas de base, llámese consejos comunitarios, resguardos indígenas, pero también esas estructuras de segundo y tercer nivel, como el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Regional de Pacífico Colombiano y otras estructuras presentes en la región. Darles voces a las comunidades, pero también trabajar con las autoridades y fortalecer las capacidades de las autoridades locales, controlar las economías ilegales y tratar de avanzar en la construcción de paz desde los territorios con las comunidades en lo que se ha llamado la paz territorial. El llamado que nosotros hacemos es el respeto al derecho internacional humanitario y a que la población civil quede por fuera de este conflicto
para asegurar pues la paz y la seguridad de todos los de la población colombiana. Es importante que desde ya se abra la discusión regional de la paz en los territorios, porque no va a ser conveniente que después que firmen los acuerdos en La Habana es que vengan a hablar con la población negra. Y vuelvo y repito, no vamos a aceptar operadores de recursos en los territorios para que jueguen con la dignidad nuestra. Ya se fueron, cuando al rato ya ellos se desaparecieron de ahí, de ese sector, y cuando al rato vienen gritando ya que, ay, ¿saben quién murió? Murió la hija de Chana y murió Chino, mataron a Chino. Ya nosotros no tuvimos que ver con nada, sino que corrimos hacia allá a llorar Chino, a Manuel Esquí, el concejal, llegamos allá, encontramos a Manuel Esquí muerto. Hoy estamos en uno de los lugares donde cayó una niña, una hija del pueblo, la niña Enni Dávila Charri. Y estamos aquí al frente de sus familiares para demostrarles de que hoy estamos y vamos a estar siempre unidos a su dolor y demostrarles de que tengan valor, de que vamos para adelante y de que estamos aquí para apoyarlos. Es muy fácil, creo que, decir que continúe la guerra cuando no se está viviendo en los territorios. Creo que el clamor del pueblo afrodescendiente es el fin de la guerra y la construcción de la paz. Yo creo que ese es el aporte importante que está haciendo el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, y es trascendental que quienes están en los diálogos escuchen sus propuestas. También es trascendental que los gobiernos nacionales cesen de excluir estructuralmente a los afrodescendientes y, por ejemplo, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que fue elegido en gran parte por los votos del Pacífico colombiano y por el apoyo de los afrodescendientes, cumpla sus compromisos y no les excluya del Plan Nacional de Desarrollo. Para nosotros es fundamental el diálogo multiactores. Nosotros creemos que el diálogo yo con yo, CODES, CINEP, CODES, ACNUR, no sirve. Es importante, pero no sirve. Se hace necesario que la institucionalidad pública esté presente en estos espacios. Ellos son los tomadores de decisión. Nosotros hacemos excelentes análisis de conflicto, pero son ellos, son esas cabezas visibles de la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio del Interior y otras, los que deberían también participar de estos espacios. No solo a nivel nacional, sino a nivel también regional. Porque la paz, en últimas, si queremos construir paz en departamentos como Chocó, Cauca y el Cauca Nariño, se hacen necesarios diálogos regionales. Pero además, en ese mismo tema social, tenemos un problema complicado que es nacional: la falta de consulta con las comunidades. Nosotros podríamos decir, si el gobierno no nos atiende ahora, no participamos en la refrendación de los preacuerdos o de los acuerdos. Y nos vamos a la legalidad, a que el gobierno consulte con nosotros los preacuerdos. Pero no estamos en esa condición. Le estamos diciendo, atiéndanos ahora, evitemos los posibles conflictos que se van a generar en los posconflictos. Y nuestra propuesta es que tenemos que trabajar en construir paz desde los territorios. Pero para eso necesitamos la atención del Estado y que el Estado realmente garantice la provisión de servicios en el Pacífico. Es claro, como lo he dicho, que la zona más afectada por la ausencia estatal está en el Pacífico. Hay que buscar un cierre del conflicto para que esta sociedad pueda encauzarse hacia una normalidad de democracia y para que pueda abrirse campo a la promesa de la paz territorial, que es lo que los afrodescendientes, los indígenas y los campesinos esperan, porque ellos son los sectores de la sociedad colombiana más discriminados, los sectores más excluidos y desafortunadamente los más golpeados por el conflicto. Contravía.